tenemos un nuevo jueves, una nueva semana en la cual los temas laborales siguen siendo de particular interés para muchas de las personas y especialmente para ustedes que nos acompañan en este su programa, Mundo Laboral MX, en un espacio que nos concede IMEFI TV, para discutir, conocer y sobre todo ampliar la parte de lo que serían los derechos laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos dos invitados de renombre. Y déjenme decirle que he disfrutado muchísimo estos momentos previos a iniciar el programa, porque la discusión, ojalá lo hubiéramos grabado, estaba poniendo muy interesante y yo estoy seguro que la van a disfrutar ustedes igual que lo he disfrutado yo hace 2 momentos. Tenemos con nosotros al licenciado Humberto Cavazos, que ya hace poco lo tuvimos ya en este año presente con nosotros aquí para discutir algunos temas, principalmente sobre la legitimación de contratos, y dio pie a que gracias a él tuviéramos a nuestro invitado más reciente, el maestro Carlos de Buen Una, que como ustedes conocen es una gran figura dentro del derecho laboral, al igual que don Humberto. Y déjenme comentarles que don Carlos es titular del bufete de Buen. Él es licenciado de Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana, tiene la especialidad en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana y su maestría en Sociología por la misma Universidad Iberoamericana. Pertenece a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. Sus funciones, consultor y postulante. Y obviamente nuestros dos invitados, voces muy autorizadas para tratar el tema de hoy, que son consideraciones a las nuevas condiciones laborales. Invitados, bienvenidos, muchas gracias, a este es su canal, a este es su programa. Muchas gracias, Hipólito. Muchas gracias. Y dentro de los puntos que estábamos comentando hace unos momentos, déjenme decirles que el primero es: nos podemos ponernos de acuerdo con relación al tema de vacaciones. Es algo muy reciente, seguimos todavía en el primer trimestre del año y sigue causando escozor esta parte dentro de las personas que aplican la ley. Y el problema es precisamente la parte donde se podría pensar que el diseño no es lo más apropiado, porque estamos viendo que hay algunos puntos que tal vez no fueron considerados por los legisladores al momento de emitir esta norma y que fuera publicada el año pasado, vigente a partir del 1 de enero. Entonces, don Carlos, aquí la primera pregunta: vacaciones. Hay mucha discusión. La primera es, si se generaron los derechos con una ley anterior, debería entonces aplicarse para el trabajador esa parte y el beneficio de este año en la parte proporcional. Esa sería una postura. Otra oficialista dice, no, a partir del 1 todos son beneficiarios de los 12 días por año, por lo menos, pase lo que pase. Entonces ahí tenemos a un pequeño problema. Adelante. Así es, bueno, hay un principio constitucional de la no retroactividad de la ley y creo que eso resuelve el problema. Sé que esta posición es contraria a la que ha manifestado la Secretaría del Trabajo, que merece todos mis respetos, mi cariño, porque tengo conocimiento además personal con ella, en fin, desde hace muchos años con su padre fuimos enemigos, entre comillas, durante muchos años en la Universidad Iberoamericana, porque yo era abogado junto con mi padre de la patronal de la universidad y Arturo alcalde del sindicato. Y él creo que lo sigue siendo, a mí me despidieron ya hace tiempo. Pero y bueno, con todo respeto, decía yo, sí diferimos porque me parece que su criterio es de aplicación retroactiva de la ley. Sí sabemos que la nueva disposición, porque no es la nueva ley, la ley es la misma, pero es una nueva disposición, entró en vigor el 1 de enero de este año, pero es una disposición particular, parecida a la del aguinaldo, que espero tratar más adelante, donde el derecho se va generando día a día. Ya inclusive alguna jurisprudencia de la Corte que así lo corrobora. Y por lo tanto, para tener derecho, vamos a decir, con la nueva disposición, a mis 12 días de vacaciones del primer año, bueno, pues tengo que haberlos generado durante la vigencia de esta ley. Es decir, el trabajador de nuevo ingreso, para tener derecho a 12 días, pues tendrá que esperar que transcurra un año, por lo menos a partir del 1 de enero del 2023, y podrá disfrutarlos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, y le tocarán sus 12 días. Pero quien empezó a trabajar, por ejemplo, a la mitad del año pasado, por poner un ejemplo muy fácil de emitir, 1 de julio del año pasado,
Bueno, de acuerdo a la ley vigente en ese momento, generó el derecho, no todavía a disfrutarlos, pero sí generó, digamos, en su cajita, ¿no? de ahorros, tenía ya 3 días de vacaciones. Y en los siguientes 6 meses generará 6, porque es la mitad de 12. Entonces, este señor tendrá 3 días del año pasado, más 6 de este año, tendrá derecho a 9 días por su primer año, ¿no? Que tendrá que disfrutar, pues en el ejemplo que pongo, del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. Es un tema de proporcionalidad y no estamos dañando a nadie, no estamos quitándole derechos a nadie, simplemente estamos estableciendo un derecho en base proporcional a la ley que estaba vigente en cada momento. Pero ahí lo que surgiría entonces es la contradicción de lo que señala la reforma, que el trabajador tendrá por lo menos 12 días. Pero es que el punto aquí, considero yo, es saber ¿cuándo es exigible el derecho que te da el precepto legal? El precepto legal te da 12 días para disfrutar de vacaciones a partir de que entró en vigor ese precepto legal, no son retroactivos. Y es exigible hasta que se cumpla el año. Entonces yo no puedo exigir 12 días de vacaciones si ese año lo generé del 2 de enero al 1 de enero. O sea, yo nada más tengo un día de trabajar este año y no por ese día tengo derecho a 12 días. Sería en su parte proporcional. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Pero ahí sería entonces contradictorio. Yo, bueno, entiendo la parte de la Secretaría al pretender de alguna manera la interpretación más favorable al trabajador, el famoso principio de indubio pro operario. Pero ahí el problema para mí es que sí podemos pensar que la propuesta de la Secretaría va en beneficio del trabajador, pero desafortunadamente nos enfrentamos a un problema de retroactividad con las empresas. Las relaciones son bilaterales. En este caso, de manera individual, un trabajador, una empresa, sus condiciones se verían afectadas en ese sentido. Y para mí también entra el punto de la libre disposición de los días de vacaciones, porque desde mi punto de vista, la ley consideraba que los trabajadores y patrones, bueno, el patrón era el que podría establecer los días de vacaciones, en este caso ya queda a potestad del trabajador cuando quiera. Bueno, y no es tan claro porque, a ver, de acuerdo a la norma previa, la que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre, era muy claro que el patrón, artículo 81, si mal no recuerdo, entregaba al trabajador una constancia, que por cierto muchos patrones no cumplen con esta disposición, pero bueno, ese es otro problema, hay que cumplir con ella, una constancia de antigüedad, el número de días de vacaciones que le corresponde de acuerdo a esa antigüedad y la fechas en que deberán disfrutarlos. Y esto tiene una lógica, es decir, a ver, yo soy muy proclive a los derechos de los trabajadores, yo litigo por los dos lados, por todos lados, en fin, pero pues la ley es la ley, aunque alguien diga que no. Y aquí el tema es un problema primero de retroactividad. Y la disposición constitucional dice la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Persona alguna puede ser trabajador, pero también es el patrón. Entonces no puede ser retroactiva. El ejemplo que ponía Humberto, trabajador entró a laborar el 2 de enero del año pasado y laboró 364 días en los cuales le tocaban 6 días, ¿no? O la parte proporcional de 6 días, a 5.99. ¿Sí? Pero le toca cumplir el año, el 1 de enero, ya le tocan 12, pues es absurdo. ¿Y por qué el trabajador que entró, digamos, el 1 de este año le tocan los mismos 12, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Y creo que no es aplicable, bueno, no es en definitiva aplicable el principio de la indubio pro operario, porque este es un principio estrictamente la interpretación de las normas en caso de duda. Sí. Yo no tengo ninguna duda. Es decir, si alguien opina distinto, está bien, vamos a debatirlo, vamos a argumentar, pero yo no tengo ninguna duda de que no puede ser retroactiva la ley, lo dice la Constitución. Entonces yo no voy a hacer una interpretación más favorable al trabajador que va más allá de lo que establece la ley. Yo creo que aquí parte de la discusión es para qué el trabajador tiene 2, 3, 4 años. O sea, yo creo que parte fundamental de quien no entiende el tema es qué pasar con el que tiene 3, 4, 5 años. Tienes que generar los 3, 4, 5 años dentro de la vigencia de esta nueva disposición. No, nada más es para el tema del que tiene un año.
cuando se cumplen los años, cuándo es exigible. Porque yo no puedo decir, es que el que tiene 2 años de antigüedad tiene derecho a 14 días. Esos 2 años se tienen que generar dentro de la vigencia de la ley. Ahí es donde empieza la gente a dudar. Para que empiece a aplicar la ley es a partir del 1 de enero de este año. Pero cuando tienes 1 año, pues evidentemente no puedes cargar con antigüedad mayor porque acabas de entrar. Pero si ya tienes 2, 3, 4 años, esos años generados antes de la entrada en vigor, sí van a ser considerados dentro de esta nueva disposición. Yo creo que es a lo que se refiere las autoridades que han hablado de cómo aplicar la ley. Creo que un caso parecido, vuelvo al tema del aguinaldo. Si alguien entró el 1 de julio del año, pues no tiene derecho hoy por hoy a 15 días de aguinaldo. Aunque la ley diga un aguinaldo que no será menor de 15 días. Bueno, sí, pero si entraste hace 6 meses, pues tienes derecho a 7 y medio. No tienes derecho a los 15 días. Por lo mismo las vacaciones. ¿Cuánto generaste hasta el 31 de diciembre de 2022? Tanto. ¿Cuánto generaste hasta que cumplas el año en 2023? Tanto. Bueno, pues la parte proporcional te toca. A partir de ahí serán 14 días por tu segundo año. Ahí ya no hay duda. Ahí ya no hay duda, ahí ya no hay partes proporcionales, pero este año 2023 tiene que resolverse conforme a la proporcionalidad. Don Humberto, ¿le faltó al legislador un régimen transitorio? Yo creo que sí le faltó al legislador un régimen transitorio y le faltó redacción a la ley, porque bueno, lo peor del caso es que ya la ley anterior se había manejado durante 50 años y en esta nueva ley te meten el artículo 78 que habla la persona trabajadora tendrá la potestad de sugerir cómo se va a distribuir el periodo de vacaciones, la forma y tiempo. Sugerir, ¿no? De determinar, ¿no? Dice, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempos que así lo requiera. Y el 81 te dice, el patrón es el que determina los periodos a disfrutar las vacaciones. ¿Por qué? Porque no le puedes dar gusto en una empresa de 100,000 trabajadores que uno diga yo me quiero mañana y tú pasado y se arma de chile, dulce y tamarindo, ¿verdad? Claro. Tienes 4 trabajadores, bueno, te pones de acuerdo rápido, pero tienes 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores, yo quiero ver que cada quien determine cuándo quiera irse. Yo creo que aquí lo que pasó es de que dijeron 12 días de vacaciones por el primer año, está bien, 14, 16, 18, 20 al 5º año. Después, cada 5 años se aumenta en 2. Pero ya imagínense, un trabajador tiene 40 días de vacaciones. Sí. En una empresa, una oficina como mi oficina, como tu oficina, como aquí que trabajamos 5 días a la semana, pues es 1 mes de vacaciones. Te me vas mañana 1 mes de vacaciones. Ojalá, son 2 meses con 40 días de vacaciones. 2 meses. A 5 días por semana son 8 semanas de vacaciones. Son 2 meses de vacaciones con tu prima vacacional del 25%. También hay que discutir eso. Pues ¿de dónde me va a alcanzar irme 2 meses de vacaciones con el 25% de prima vacacional? Oye, mira, deme chance de irme 1 mes y el otro mes, pues démelo en lana para que ese mes que me pueda ir, pues me vaya con el 100% de prima vacacional y cuando menos pueda llegar a Cuernavaca, ¿verdad? O a Acapulco. Sí, no, sí, dependiendo del salario y todo eso. Tampoco hay que perder de vista la realidad económica de nuestro país, donde solo un muy privilegiado, muy pequeño número de trabajadores, pues tiene ahorros para pasarse 1 mes, ya no digamos 2, ¿no? Eso ya está más difícil, pero 1 mes de vacaciones, pagar un hotelito de a lo mejor 800 pesos la noche, ¿no? Más las comidas. Multipliquemos eso por 30 días, por 1 mes de vacaciones, pues ya son 24 meses. Es decir, claro. Entonces, y más la familia, las comidas, todo eso, ¿no? ¿Dónde está el candado? Que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ya lo dijo en alguna vez la Corte, que los derechos de los trabajadores señalados en los contratos colectivos de trabajo, si bien son irrenunciables, pueden ser negociables. Entonces yo creo que aquí en el tema de las vacaciones les faltaría un artículo que son irrenunciables determinado número de días a disfrutar. Pero el excedente pudiera ser negociado única y exclusivamente económicamente. Y que por un día que yo te cedo de disfrutar, me das, además de mi prima vacacional, el pago completo. Y yo creo que de esa manera pudiera verdaderamente disfrutarse las vacaciones y pudiera haber un consenso de, pues me voy 15 días seguidos, ahora sí me puedo ir 15 días seguidos, ¿verdad? O 1 mes seguido. Pero si yo no tengo dinero para disfrutar realmente esas vacaciones, pues me voy a ir a sentar a mi casa. Y si la mujer no trabaja, pues a ver, quiero ver de la parejita los 2 meses seguidos ahí viendo la televisión.
No, generaría definitivamente. Esto que está proponiendo es algo muy interesante porque rompe definitivamente el esquema de que las vacaciones son una prestación de goce. Lo que es de pago es la prima vacacional que, como bien comenta, pues realmente pareciera que es insuficiente. Y en la parte burocrática vemos inclusive que hasta hay un tope al día de vacaciones, al periodo de vacaciones, pero hay un incremento que es la prima vacaciones es del 30%. Pero bueno, están los temas en la mesa, estamos discutiendo y no suena nada mal la propuesta que nos están haciendo nuestros invitados, pero no se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes para continuar con este y otros temas más. No se vayan, estamos aquí en un momentito. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de fotografía básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en fotografía básica. El México actual impone a los empresarios, personas físicas y personas morales, a cumplir con una serie de obligaciones de carácter financiero, entre las cuales podríamos contar la adquisición de insumos, los gastos de operación y los impuestos, el pago de impuestos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En México, hablando específicamente de la Ciudad de México, que es una de las urbes más importantes del mundo y que tienen registrados alrededor de 500,000 empresas, muchas veces los empresarios consideran que es más importante cumplir con los impuestos federales y lo van dejando al final el pago y presentación de los impuestos locales. Estos son tan importantes como los impuestos federales. Si ellos no cumplen con estos, pueden generarse una situación de algunos problemas fiscales que pudieran subsanar si tenemos la información adecuada. Soy Ana María Ramírez Medina, los invito al curso de impuestos locales para la Ciudad de México, aquí por IMEFI TV. ¿Qué tal amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV. Agradezco que se continúen con nosotros y realmente el tema se está poniendo interesante porque créanme que en estos 2 minutos estábamos hasta pensando... deberíamos estar con los legisladores definitivamente para asesores es buena Congreso, idea, asesores del Congreso. No me voy a quedar yo concreto, la mesa la estaba discutiendo. Adelante, don Carlos, trae una idea. Simplemente quería dejar claro que México, hasta antes de esta reforma, por lo menos fue el país más tacaño en materia de vacaciones. Sí. 6 días de vacaciones al año es un crimen. Pero entonces no estamos, digamos, controvirtiendo la ampliación de los días de vacaciones, que era absolutamente necesario, ¿no? Pero sí la forma como se plantea. Y efectivamente el legislador pues piensa muchas veces que esto va a ser un hit político, ¿no? Todo el mundo va a aplaudir, a aumentar, y no piensan en las consecuencias que la instrumentación de esta reforma va a tener, ¿no? Esta idea que plantea Humberto Cavazos, mi querido amigo, de poder renunciar a, no todas, porque eso sería contraproducente para todo mundo, claro. Pero sí digo, vamos a pensar que
los 12 mínimos, o 20 si quieren, esos son irrenunciables, pero el resto lo puedo monetizar como trabajador a petición del trabajador. Nada más. ¿No? No lo tiene que comer, para el trabajador le puede decir al patrón, oye, los otros 10 días que me sobran, dame el dinero, ¿sí? Y dámelo cuando vaya yo a salir de vacaciones. Entonces mi prima vacacional de un 25% se va a convertir en una prima vacacional del 100%, del 70%, depende de los días que transfiera. Sí. Y entonces sí voy a poder disfrutar, porque siempre decimos, disfruto las vacaciones, pues a lo mejor se la pasó muy mal. Sí, ¿no? Y de esa manera, pues sí va a poder disfrutar las vacaciones. Cambiar días por prima vacacional yo creo que puede ser una solución para el patrón, para los trabajadores, en casos de periodos ya muy grandes, arriba de 20 días o de 18 días, de una quincena, y pues siempre respetar el mínimo. Estoy de acuerdo con Carlos, 6 días eran miserables, 12 días son suficientes, pero además tenemos que sumarle los días de descanso obligatorio, que no son pocos en México. Claro, no, y bajo esta idea, yo coincido definitivamente con el planteamiento que están haciendo, porque serían entonces vacaciones de calidad. Entonces, sí, bajo la cultura que tenemos en el país de que muchos patrones casi consideran una concesión graciosa el que te vayas de vacaciones como empleado. Tenemos, por el otro lado, principalmente por la contratación colectiva, ejercicio de derechos más firme por lo que hace a este tipo de derechos, las vacaciones. Y poder considerar esto como un bono vacacional, que es el nombre que se me está ocurriendo, bajo ciertos límites y con las condiciones necesarias, podría tal vez ser más atractivo al patrón, porque las asimetrías son muy marcadas. En la parte burocrática, aunque no lo dice la ley, sí están topadas las vacaciones hasta 20 días por año, porque te conceden 2 periodos de 10 días hábiles por 6 meses de trabajo con una prima vacacional del 30%. Entonces tenemos trabajadores diferentes. Entonces tal vez pensando en ese ejemplo, hasta 20 días o 25 días por contratación colectiva podría lograrse. Pero bajo esta idea expansiva, pues también tenemos por ahí la idea del aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, que de alguna manera ya hay bastantes voces muy fuertes que bajo esta inercia de que ya logramos más vacaciones, vamos a lograr más aguinaldo. Y ahí también andamos en problemas con las empresas, ¿no? Sí, desde luego, porque el aguinaldo es un costo importante. Bueno, hoy estamos acostumbrados desde hace muchísimos años a que tenemos que pagar un aguinaldo de 15 días al año, que es una quincena adicional. Entonces eso implica un ahorro a lo largo de todo el año, si es una empresa, digamos, responsable, para poder llegar a diciembre y pagar esos 15 días. Pero ahora hay la propuesta, hoy por hoy una propuesta estrictamente hablando de elevar eso a 30 días. A mí en lo personal me parece, no estoy en contra de mejorar los ingresos de los trabajadores, pero cuando le sumas vacaciones, le sumas incrementos importantes al salario, qué bueno que se han dado, ¿eh? Yo soy el primero que estoy de acuerdo en que el salario tiene que recuperar valor adquisitivo y a la larga nos tenemos que asemejar, si no igualar, asemejar a los salarios que ganan nuestros socios comerciales, ¿no? Los trabajadores de nuestros socios comerciales. Pero si de golpe y porrazo te mando el aguinaldo a 30 días, bueno, no dudo, Humberto hablaba de empresas de 3,000 trabajadores o de 200 o 300, seguramente lo van a poder aguantar, la inmensa mayoría de ellas, pero esa no es tampoco la realidad dominante en México. La realidad dominante, ya no me sé las estadísticas, las oye uno y decía el doctor Baltasar Cavazos, el papá de Humberto, comúnmente decía que estadísticas son como los bikinis, ¿no? Enseñan indicativos, pero ocultan lo fundamental. Ocultan lo fundamental. Bueno, en este caso, pues lo que estamos viendo es la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo en México están en empresas pequeñas o micro. Y esas empresas no resisten, muchas de ellas, yo pienso que la inmensa mayoría de ellas no resistirían un incremento de 15 a 30 días. Y si lo vas a hacer, bueno, ¿por qué cargarlo todo al mismo momento, antes del 20 de diciembre? Es decir, ¿no preferiría el trabajador ganar más, esos 15 días que se le incrementaran al salario en un momento dado, o que tuviera a lo mejor una especie de bono a medio año, sí, o alguna cosa de estas, ¿no? Y no cargarlo a un solo mes, ¿no? Que ya no sería una quincena extra, sino 2 meses en un mes, pagar 2 meses en un mes. A mí me parece que ese tema es otra vez una decisión política de algunos legisladores que se quieren llevar la medalla
y que no están viendo el problema que van a generar. Ojalá, y como está planteada la propuesta, no pase. Yo considero que nada más vamos a hacer números. La economía es aritmética más que matemática. Yo doy un incremento del 20% al salario mínimo. Doy 6 días más de vacaciones. Y ahora le doy 15 días más de aguinaldo. Me representa prácticamente otro 10% de aumento. Si lo vemos matemática y puramente, 15 días son 5% del año, de los días laborables. Vamos el 4%. Hoy los aumentos salariales contractuales, sin considerar los mínimos, tuvieron un incremento entre el 7 y el 9%. Si le sumas además un 4% más, ya traerías un incremento a tu nómina directa irrefutable del 12, 13, 10, 11%. Si tú en la revisión contractual no pudiste más dar del 7, 8%, porque el salario mínimo sí subió el 10, pero lo demás fue una adecuación de un movimiento para la inflación y para ir dándole poder adquisitivo al salario mínimo. Pero los salarios reales contractuales no aumentaron el 20%, ni el 10 ni el 12, aumentaron entre el 7 y el 9% o el 10%. Por ahí, eso es lo que vemos. Pero ahora métele el 4% más de aguinaldo. Muchas empresas no pueden, ni las grandes, porque hoy las empresas han sacrificado utilidad por precio. La competencia en la calle es durísima. Antes en México había 5 armadoras de coches, ahora hay 20. Ahora ves un coche y ¿qué marca es? Pues no tienes ni idea, porque hay chinos, japoneses, coreanos, americanos, alemanes, ya hasta mexicanos va a haber. Entonces yo creo que incrementar 15 días de aguinaldo de golpe es durísimo. Y para eso existen las negociaciones individuales y colectivas. La ley establece mínimos de derechos y máximos de obligaciones. ¿Por qué aumentar las cosas por decreto? Cuando existe el diálogo, son contratos, son acuerdos, voluntades. Vamos, 15 días mínimo. Súbele a lo mejor un día, o 2 o 3 días, un día este año, un día el año que entra, llégale a 20, pero de golpe y porrazo 15. Por decreto además. Vas a hundir a muchas empresas, y el hundir a muchas empresas representa la pérdida de empleo de miles o de cientos de miles de trabajadores. Entonces, tanto quiso Dios el cuervo a su hijito cuervo, que lo sobaba hasta que le sacó los ojos. El exceso de protección conduce a la desprotección, decía mi padre. Que esa es otra frase de mi querido maestro. Célebres, pero a ver, yo considero, ¿qué opinas, mi querido Carlos? No, estoy de acuerdo, en fin, lo que sea mejorar las condiciones de trabajo me parece estupendo. Hace mucha falta en este país. Seguimos teniendo salarios muy, muy bajos, condiciones. A ver, al rato hablaremos seguramente de jornada de trabajo. Sí, pero ¿cuándo se estableció la jornada de trabajo en México? Por 48 horas, en realidad 6 jornadas de 8 horas, ¿no? En la Constitución de 1917, hace más de 100 años, que no hemos tenido avances tecnológicos como para pensar que podemos trabajar 40 horas produciendo lo mismo que antes producíamos con 40, no lo mismo, mucho más. ¿Sí? Pero bueno, hay que hacerlo de manera inteligente. Y sí, qué bueno que los señores legisladores se lleven su banderita por haber hecho una propuesta favorable a los trabajadores, pero no desfavorable a las empresas. Porque al final, si logro quebrar una empresa, es como en los juicios laborales, ya no hablaremos hoy seguramente de eso, pero hay condenas pues que cierran la empresa, ¿no? Y claro, un trabajador se llevó una millonada, sí, pero 7 trabajadores se quedaron sin empleo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Hay que hacerlo de manera inteligente, paulatina, de acuerdo a las condiciones del país, y pues yo sigo pensando, estoy de acuerdo, 30 días de golpe, pues ojalá llegáramos a 20, y no estoy seguro si valdría llegar a 20, ¿sí? El mismo día, yo también, antes del 20 de diciembre, como dice la ley, o si mejor esos otros 5 días, de alguna manera mejor otro tipo de condiciones, a lo mejor aumenta un poquito la prima vacacional del 25 al 30, 35, sí, buscar algo que para la empresa sea más programable, más resistible, y que el trabajador disfrute más, porque la idea del aguinaldo es que tener una
cantidad adicional para los gastos típicos del mes de diciembre. Yo creo que una quincena es muy buena, ¿no? Claro, y además otro punto, el aguinaldo es una prestación que integra el salario. Sí, claro. Entonces, si yo le subo de 15 a 30... Te vas al Seguro Social. No, nada más estoy incrementando esos 15 días de aguinaldo, estoy incrementando la cuota del Seguro Social, estoy incrementando todo lo que la indemnización, todas las prestaciones que se pagan a salario integrado y sobre todo la indemnización Y ahí hay un punto y la cuota de Seguro Social. Perdón, Humberto, por interrumpir, pero ahí hay un punto que me dejó pensando en este momento sobre la posibilidad de que se pagara antes. Con los números inflacionarios que tenemos, solamente estaríamos ahorcando a las empresas, ahorcando a los patrones por tratar de dar cumplimiento en diciembre sobre una prestación cuyo incremento, oye, es que voy a tener que pagar 30 días en diciembre, la venta, y si le sumamos los efectos inflacionarios, pues ni siquiera le va a lucir al trabajador. Entonces, la propuesta está interesante desde el punto de vista de que tal vez, porque fuera de los gastos de diciembre no tendría una justificación, yo podría dar un bono de medio año, como bien lo señalaron, que tal vez le luzca más al trabajador. Para las útiles escolares. Útiles escolares. No, simplemente regresaste de vacaciones. Un fondo de ahorro. O sea, Porque el útil escolar al final es para los trabajadores que tienen hijos en edad escolar, que puede ser la inmensa mayoría. Pero a ver, el aguinaldo, si no me equivoco, el aguinaldo se estableció en la ley de 1970, no existía en la de 1931, y se estableció pues un poco porque ya varios contratos colectivos tenían esa prestación. Bueno, hoy en día hay contratos colectivos que tienen otras prestaciones, está bien, ayuda de útiles escolares, ayuda de transporte, fondo de ahorro, que se puede aprovechar alguno de esos conceptos para pues tener un apoyo adicional al trabajador, pues no en diciembre, que yo creo que el de los 15 días, siendo el salario insuficiente en general, bueno, el pago adicional me parece que es suficiente, una quincena, ¿no? O sea, en un mes estoy cobrando 150%, ¿no? El 100 del mes y el 50% de otros 15 días de aguinaldo. ¿Y por qué no? A lo mejor en febrero, marzo, oye, se me pasó la mano y me gasté más del aguinaldo, bueno, pero el día 28 de febrero recibo pues otros 5 días de salario. Ay, qué bueno, me van a ayudar mucho, sí, como ¿no? la parte burocrática, que generalmente hay Sí, una parte de aguinaldo en que dos, se da ¿no? en Sí. diciembre y otra en enero. Y aquí también vemos la parte política, obviamente, Ahí con son la política del Buen Fin. 40 días, ¿no? Sí, la idea es que les den una parte, no sé si queda establece antes para que se aproveche el Buen Fin. Entonces, los números las instituciones laborales, como bien lo señala don Carlos, no están cerradas, no son números cerrados, no son números clausos. Podemos hablar de esos incentivos, el mismo aguinaldo surge como esto. La jornada lo estabas comentando. Sí, que sean paulatinas. Yo creo, para así cerrar el tema yo creo que los aumentos no pueden ser tan tajantes del 100% de un día para otro. Roma no se hizo en un día. Vamos haciéndolo paulatinamente y que ciertos derechos pudieran ser negociables. Claro. Hablando también de lo que hablábamos de las vacaciones, ¿no? Sí, porque estamos generando, tal vez suena bien desde el impacto político, o sea, no podemos obviar esta parte, estamos en el 5º año del gobierno de la Administración Federal, pues vienen elecciones importantes, pero el próximo año es el pesado. Pero a ver, otra vez, yo estoy de acuerdo con Carlos y con la gran mayoría de este país. Un trabajador que gana 10 mil pesos, bueno, pues no pasa nada, gran cosa, que le pagues X cantidad más, inclusive hasta los 15 días de aguinaldo. Pero hay trabajadores de súper alto nivel que ganan millones de pesos o cientos de miles de pesos, que muchas veces los trabajadores de confianza se comen el 50% de la nómina, siendo ellos 100 contra los 500 que no son, que son sindicalizados. A ese señor, al director general que es trabajador y que tiene derecho también al aguinaldo, le da 100 mil pesos de aguinaldo, ahora dale 200 mil. O sea, hay niveles también que ya sería exagerado ese aguinaldo. Es exagerado en ciertos niveles. Y ahí viene lo que les comentaba del escenario de tormenta perfecta. Tenemos entonces que más vacaciones, más aguinaldo, vamos a reducir la jornada. Así es. Entonces, la productividad. Pues reduzcámosla, pero también de manera inteligente. A ver, México estableció la jornada, digamos, el tiempo de trabajo, porque jornada quiere decir día, ¿no? Pero en fin, ya se modificó, digamos, el concepto, y hoy hablamos la jornada de 48 horas, bueno, pues solo que sean 2 días pegados en uno, pero en fin. Pero está bien, sigamos hablando así porque es un término ya muy común.
Se estableció hace más de 100 años la jornada de 48 horas o la de 8 horas, 6 días a la semana. Somos de los pocos países que todavía tiene 48. Así como en las vacaciones éramos el más tacaño, también lo somos en jornada de trabajo. Yo no conozco un solo país en donde se trabaje más de 48 horas. Y los casos de 48 son muy poquitos, inclusive en América Latina, ya no nos comparemos con Europa. En Europa 40 horas es lo máximo. En algunos casos están en 38, 36 horas, algunos como que se están queriendo regresar, en fin. Don Carlos Slim en alguna entrevista decía hace tiempo, no sé, 2, 3 años, que podíamos trabajar 30 horas o 32 horas a la y lo creo, porque los avances tecnológicos nos permitirían eso, ¿no? Pero bueno, no seamos tan optimistas. Yo creo que si hablamos de reducir de 48 a 40 horas el tiempo de trabajo, con la misma flexibilidad que hoy nos da la ley de poder convenir el trabajador con el patrón, que no sean en 6 días, que sean en 5, eventualmente algún trabajo permitirá 4, 12 por... bueno, si son 40 horas, pues 4 por 10, puede ser. Si el trabajador se va a ahorrar en 3 días, no va a tener que pagar transporte, bueno, hoy no lo pague en 1, pero otros 2 no pagar transporte, mis 2 horas de aquí, 2 horas de regreso, son 4, por otro día 8, pues ya me ahorré un día de trabajo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad a mí me parece que ahí sí fue muy inteligente nuestro legislador de 1970, me imagino, no sé si del 31, en fin. Pero hay que trabajar sobre ello. Ahora, no voy a llegar en un año de 48 a 40. Entonces, a ver, podemos... Ahí los abogados no solemos ser muy buenos para los números, ¿no? Pero podemos bajar de 48 a 44, es decir, casi es un 10%, un poco menos, y luego a lo mejor en otro año a 42 y en otro año llegar a 40, ¿no? Bueno, que hagan números los economistas y que digan qué es razonable y en un tiempo que tampoco sea, vamos a quitarle 10 minutos al año, ¿no? En un tiempo razonable. Yo creo que en 3 años, 48, 44, 42, 40, se puede hacer perfectamente. Más que eso, pues yo creo que ya estamos poniendo en peligro la economía nacional y obviamente la economía de las empresas. Ya ponen en peligro las empresas, pues sí, digo, el argumento a veces cae gordo, no, es que no puedes aumentar salarios porque vas a quebrar empresas. Bueno, espérame, hay empresas que pueden pagar eso y mucho más. Pero ciertamente hay que mantener el equilibrio, y así lo dice la Constitución, el equilibrio en las relaciones entre capital y trabajo. Y creo que una parte que sí tenemos una deuda terrible con los trabajadores es hablando del tiempo semanal de trabajo. Sí, yo creo que la jornada de trabajo, efectivamente de 48 horas, pues no es de 48 horas, es de 8. O sea, yo estoy de acuerdo con Carlos. Hay días laborables y jornada de trabajo. Son 6 días laborables con un día de descanso, jornada de trabajo 8, 7 horas y media y 7 horas. Hoy quieren reducir de 8 a 7, de 7 horas y media a 7 y de 7 a 6 y media. Pero lo quiere hacer de golpe y porrazo. Yo creo que debe de ser paulatinamente y no menos de 40 horas. Si quieren los trabajadores menos de 40 horas, pues que lo negocien con los patrones que lo pueden hacer. No podemos tasar a los grandes igual que a los chaparros. Digo, los chaparros somos más simpáticos que los altos, pero, o sea, de alguna manera será. Pero no podemos manejar las cosas igual. Dejemos algo a la negociación. De 48 a 40, pero de 48 a 32, por el amor de Dios, no estamos preparados, y menos hacerlo de golpe y porrazo. Y dejemos algo a la negociación colectiva, a la negociación individual, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada una de las empresas. ¿Qué es empresa? Empresa no es el patrón, empresa es el capital y el trabajo. La comunidad. Es el patrón y la comunidad laboral. La fuente de producción de servicios o de bienes y servicios, ¿no? Como dice la ley, sí. Entonces yo creo que sí debemos de superar la jornada de 48 horas. ¿Por qué? Porque la realidad dicen, es que ya nadie trabaja los sábados, sí, pero eso es en el tema de oficina, en el tema de la ciudad. Pero ustedes van a ver las empresas que trabajan sábados, domingos, 1 de enero, 25 de diciembre, 24 horas diarias, los 365 días del año. Esos no entienden es que quiero descansar 2 días, los hornos, altos hornos, fundidoras, empresas que trabajan todo el día, bueno, tendrán que contratar más gente. Supermercados, por ejemplo. Los supermercados pues, trabajan 365 días al año. O sea,
hoy qué día cierran este o este otro, pues no cierra. O sea, ¿y qué hace? Pues tienes la fuerza de trabajo suficiente para ir reemplazando, ¿no? Tú te vas un día o te vas a descansar 2 días a la semana y bueno, y este va a ocupar y tal, y se pueden organizar perfectamente bien, pero hay que hacerlo de manera inteligente, de manera pausada, sin sacrificar y ayuda al desempleo. Yo me acuerdo, claro, que papá Néstor decía, la reducción de la jornada puede incrementar el empleo en los países, y es cierto, formal, porque hay empresas que sí trabajan como supermercados 24 horas al día, entonces ahí van a tener que tener mayor gente, pero eso, aplicarle a todas por rajatabla, una norma por decreto, pues no se puede. Definitivamente sí debemos considerar que no todos somos iguales y las asimetrías son marcadas, y simplemente hasta por ramas de la industria, ¿no? Bueno, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Me gustaría invitar a todos ustedes a que si tienen alguna duda se acerquen a nuestros expertos. Sus datos están apareciendo ya ahí en los anuncios dentro de nuestro canal. Y nada más para pedirles ya un último comentario de cierre a nuestros invitados. Don Humberto. Pues yo creo que las reformas deben de darse, pero deben de darse con pausa y muy inteligentemente, porque muchas veces la economía sube por decreto y agarra el elevador, pero la realidad es que no, agarra paso a pasito. Lo que sube por el elevador son los precios, y si vamos a incrementar los costos de producción, vamos a incrementar la inflación, y al incrementar la inflación vamos a incrementar la pobreza. Entonces las cosas no pueden hacerse por decreto, deben hacerse muy inteligentemente, negociadamente, y tener en cuenta que no todas las empresas son iguales. Hay empresas de 1,000, hay empresas de 3. La micro, pequeña y mediana empresa es la que más fuentes de trabajo ocupa. La gran industria sí, hay empresas de 300,000, pero hay 5. Y de empresas de 100 y 200 hay miles. Entonces hay que tener mucha cautela en esos decretazos. Muchas gracias, Humberto. Sí, definitivamente es un punto donde considerar esta parte, que no todos somos iguales. Muy bien, don Carlos. Bueno, yo en general debo decir que estoy muy contento con las reformas. En general, hay excepciones. Ya hablamos aquí de lo mal planteada que está la posible reforma al aguinaldo, de los defectos de la reforma en materia de vacaciones. Pero hay posibilidades. Caray, pues, ya hemos renovado nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy le llamamos el TEMEC y tal, y evidentemente tenemos un mercado gigantesco que podemos aprovechar maravillosamente bien. Entonces hay posibilidades, hay que mejorar las condiciones de trabajo, pero efectivamente hay que hacerlo de manera inteligente. A ver, yo tuve una experiencia de 3 años como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social, y en esa experiencia me tocó pues ir con los legisladores, ¿no?, a decirles, señores, hay esta propuesta, hay esta otra, tal. Y la verdad de las cosas es que me encontré con que no sé si 1 de cada 20 o 30 entendía las cosas. Los demás aplaudían o hacían o qué sé yo, pero hay muy poca calidad, o había en ese momento, hablando del año 2000 a 2003, había muy poca calidad intelectual dentro de los distintos grupos parlamentarios. Y digo los distintos porque me tocó tratar prácticamente con todos ellos. Pero los grupos parlamentarios también tienen sus fundaciones, y ahí había gente muy valiosa, pero pues como que no siempre les hacían caso. Entonces está bien, así es nuestro sistema. Para ser diputado no se necesita hacer nada, ¿no?, ni siquiera leer y escribir, hasta donde recuerdo. Yo conocí a algún senador que no sabía leer y escribir, pero no es el perfil idóneo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que ser mucho más estrictos en cuanto a el diseño de los cambios legislativos. Es bueno, yo estoy encantado de que hayan desaparecido, bueno, están en proceso de desaparición las juntas de conciliación y arbitraje. Me encanta el tema que ustedes ya platicaron de que los trabajadores, también tienen sus asegúnes, pero en fin, de que sean los trabajadores los que tomen las decisiones, ¿no?, respecto de un contrato colectivo de trabajo, respecto de la sindicalización, etcétera. Eran cambios absolutamente necesarios, aunque hayan venido forzados también por el tema del Tratado de Libre Comercio, pero definitivamente son pasos muy, muy, muy favorables. Pero hay que cuidar las cosas. Claro. No voy a hacer que por seguirlas descuidando, por no tener cuidado suficiente, pues generemos presiones
inflacionarias o presiones de... Sociales. Sí, sociales, exactamente. Pues muchas gracias, don Carlos, muchas gracias, Humberto. Me quedo con dos palabras que señalaron: inteligencia y cuidado. Entonces, así como eventualmente debes transitar por parte de las empresas, de los trabajadores, hacer el desarrollo de sus actividades con inteligencia y cuidado, pediríamos que eventualmente las modificaciones que se lleguen a realizar sean con inteligencia y cuidado por parte de los legisladores, considerando los puntos que tocamos en esta mesa. Lo resumiría: inteligencia y cuidado igual a cautela. Prudencia, para que sea en una sola palabra. Así quedaremos entonces. Bueno, pues como ustedes vieron, este ha sido el tema que tratamos el día de hoy, aquí en su programa Mundo Laboral MX, dos grandes personalidades que esperemos ver más seguido por aquí. Esta es su casa, don Carlos, don Humberto, esta es su casa y ustedes lo saben. Y pues bueno, nosotros nos veremos la próxima semana, jueves 9 de la noche, en su programa Mundo Laboral MX. Estamos a sus órdenes, estamos discutiendo, llámenos, tenemos muchas dudas, pero queremos más interacción con ustedes. Gracias y hasta la próxima semana.